Muy bien. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de los temas que siguen componiendo la unidad 11. Tenemos que retomar lo que estábamos comentando a partir del punto 4. El punto 4 habla de bienes cuya elaboración es prolongada. Acá entramos a manejar conceptos que exceden el del ejercicio económico y debemos tomar en cuenta los criterios que son aplicables a este tipo de bienes, que representa una particularidad. ¿Por qué? Más allá de la determinación de los resultados que ya lo hemos estado viendo en unidades anteriores, esto también tiene su repercusión en cuanto a la magnitud como quedan expresados en el activo. Por eso ahora voy a compartir pantalla para ir exponiendo un poco lo que ocurre con este tipo de bienes. Así que bueno, a ver. Bien. Entramos ahora entonces, como decía, en los bienes cuya elaboración es prolongada. Como primera medida, cuando acá hay un concepto importante que tenemos que tener en cuenta, que es el grado de seguridad de su venta. Primero, se debe considerar, debe ser debidamente ponderado el grado de seguridad en su venta. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que está asegurada esa venta? Primero, es muy fácil el tema de bienes de fácil comercialización, ya que tienen un mercado como hablamos de hace un rato, en la confluencia de oferta y demanda, que hay un interés, donde hay una demanda, surge la oferta y a partir de ahí surge un precio de transacción que se denomina cotización y a partir de ahí, en base a los gastos de comercialización, empiezan a surgir el valor neto de realización. Tipo, entonces, en este caso, hasta acá llegábamos con la modalidad que trabajamos en el punto 3. Ahora vamos al punto 4. Empezamos a agregarle otros componentes. Entonces, lo primero que hablábamos era de seguridad en la venta. Primero, ¿cómo tenemos que la venta va a ser segura? ¿Cómo tenemos asegurada la venta? Entonces, que sean de fácil comercialización. Ejemplos: mercados de productos de extracción de la tierra, tenemos tabaco, yerba, maderas. El tema de las maderas y las plantaciones después lo vamos a ir viendo. Ganado de cría, en el caso de cereales también. Todos estos tienen fácil acceso a los mercados y a sus valores. Están publicados en todos lados. Fíjense que uno agarra los diarios y hay el mercado de Liniers con respecto al tema de la carne, el mercado de Chicago, el mercado de Ámsterdam con respecto al tema de los aceites. Entonces ya hay referencias de mercado y hay valores. Segundo, esto también es importante, que su producción fuese a pedido o existiera un contrato que asegura la operación. Esto también lo vimos en apropiación de resultados a varios ejercicios y es un caso aplicable a, por ejemplo, a edificios, construcción de edificios, máquinas, buques, caminos. Por lo general, en estos casos, existe un contrato que fija y determina un valor de venta y a partir de ahí empezamos a estructurar todo el planteo de la evaluación de los bienes. Entonces, rebobinamos para afirmar los conocimientos. Primero, que sean de fácil comercialización. Y segundo, que estuviera la producción establecida bien en un pedido o que existiera contrato. Si no se dieran estas condiciones, se deben evaluar como los bienes de cambio en general, teniendo en cuenta los valores corrientes de entrada. ¿Por qué? Valor corriente de entrada era un valor de reposición. Cuando la venta es segura, y acá es importante esto, cuando la venta es segura y los bienes están terminados, se dará como su valor corriente
al valor neto de realización. Ya hablamos de valor de salida, o sea, el valor de venta menos todos los gastos necesarios para esa venta. Pero se dará entonces el valor neto de realización toda vez que los pasos sustanciales de la generación de los resultados puedan considerarse cumplidos. ¿Por qué? Acá empezamos a ver que la determinación de los resultados se encuentren cumplidos en cada uno de los periodos. Pero ¿por qué es así específicamente? Y ahí lo vamos a empezar a diagramar. Si no están incluidos los pasos sustanciales para esa determinación del resultado, es decir, si no están tomados por ese lado, ¿qué ocurre? No está concluida la obra. La obra no se concluyó. ¿Cómo hacemos para determinar el valor que va teniendo esa obra, esa producción, a lo largo de los ejercicios? Lo bueno, que es adecuado, es calcular entonces el avance en el proceso productivo o el avance del bien y aplicarlo al valor neto de realización que se espera obtener de los bienes cuando vayan a ser terminados. De modo, esto es de distribuir el resultado atribuible a la producción entre los distintos periodos en que ella se lleva a cabo y resulta razonable, para muchos casos, determinar el avance productivo según el siguiente esquema. Ya entramos a ver de lo que era obras en curso, pero no lo vemos desde el punto de vista del resultado como lo estábamos viendo antes, sino de lo que va quedando. Recuerdan de lo que íbamos clasificando como obra en curso. Si nos agarra el cierre del ejercicio sin haber concluido la obra, hay un montón de cuestiones que tenemos que se considera un ingreso en base al valor neto de realización consumado. ¿Por qué? Porque tenemos un contrato, pero al mismo tiempo también debemos ir asignándole el valor a esa obra que va avanzando. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo? Primero, se computa el costo incurrido hasta la fecha de medición. Primero, costo incurrido. Segundo, estimar el del complemento, es decir, cuánto falta para el completamiento. De esa forma, teniendo lo ejecutado más lo que falta ejecutar, tenemos el total. Y corresponde dividir el costo incurrido sobre el costo total estimado. ¿Qué ocurre? Nosotros, en este caso, como para determinado tipo en este tipo de bienes, podemos decir en realidad que el avance al valor de venta es similar al avance al valor de costos. Es decir, que el valor de realización de ese bien creció con el mismo efecto y ritmo que el de los costos. En este tipo de bienes se puede hacer, porque tenemos un contrato, tenemos los certificados de obra, es decir, en base al avance de la obra, en base al porcentaje de avance de la obra, será el monto, por un lado, de resultados que ya lo habíamos calculado, y por otro lado será la base por la cual se va incrementando ese activo. Pero ocurre situaciones, como por ejemplo, vemos el caso de plantaciones, donde el crecimiento no guarda relación con los costos. ¿Por qué? Porque puede ser que en el caso de una plantación, el costo determinó, sobre el costo total, en un ejercicio tenemos un avance de costos del 45%, pero por ahí el clima fue beneficioso, es decir, el régimen de lluvias favoreció, o la temperatura favoreció, y si nosotros fuimos creciendo un 45%, por ejemplo, en los costos, fuimos invirtiendo el costo total el 45%, puede ser que la planta o la forestación sea mayor, tenga un avance del 60%.
ahí entonces no podemos determinar el avance del valor del activo en base a la proporción del avance en los costos. Y ahí empieza a terciar los informes de expertos. En el caso de esto podrían ser, en el caso de bosques, ingenieros forestales, o en el caso de plantaciones, ingenieros agrónomos. Entonces, tiene el informe. ¿Cómo sigue el tema? La medición entonces de todo esto se considera valores corrientes. O sea, valores del presente, hoy. ¿Cuánto es el valor corriente hoy? ¿Qué condiciones se debe mantener o se deben dar para que esto ocurra? Los precios de venta a considerar deben ser, primero, los pactados, o sea, en moneda de ese momento. Luego también puede ser que vengan con los del día en el mercado donde se podrán comercializar esos bienes. Es decir, que ya hay un valor de día en el mercado. O los surgidos por tasación efectuados por profesionales, por expertos. Entonces, el primero, que los precios de venta a considerar deban ser los pactados o que surjan de mercados o que surjan de un profesional responsable e idóneo en la materia. Y segundo, que tanto los costos incurridos como los estimados de completamiento deberán computarse en moneda homogénea a valores de reposición determinados sobre la base de cotizaciones conocidas. Pero esto es muy engorroso. En este caso, puede aceptarse como primera medida aproximaciones a los costos de reposición, o sea, tomar costos históricos de los insumos corregidos monetariamente sobre la base de índices de precios específicos, o costos históricos ajustados por inflación general. Entonces, primero tenemos el precio de venta y después tenemos la determinación de los costos. La medición siempre es a valores corrientes actuales. Vamos a el punto 5, que habla sobre métodos de medición de salida. Acá volvemos a tomar conceptos cuando hicimos la diferencia entre lo que era costear y evaluar. Que costear es darle el valor a las mercaderías que se fueron, a las de salida, y evaluar es asignarle un valor a los bienes de cambio que mantenemos en stock. Es importante darle valor o costo a los bienes de cambio que salen, y esto variará según el criterio que se esté utilizando en el ente. Esto es para la evaluación del rubro a valores históricos, por un lado, o a valores presentes o corrientes. Tenemos dos sistemas. Primero tenemos el inventario permanente, que es cuando se utiliza el criterio, dice, normalmente, ¿qué? Cuando se utiliza el criterio de evaluación a valores corrientes y se lleva a inventario permanente, pierden vigencia las salidas consignadas como PEPs, WEPs o costo promedio ponderado. Estos sistemas son utilizables solamente para evaluación a costos históricos. Como primera medida, ya tenemos circunscripto. El inventario permanente surte efecto cuando estamos valuando en valores del pasado, o sea, costos históricos. Está estructurado en base a fichas auxiliares o de mayores auxiliares por cada uno de los bienes y renglones de qué se trata. Cada uno de los bienes tiene una ficha específica donde se determina, como vamos a ver ahora, y como lo hemos visto también en materias anteriores, contabilidad 1, donde la ficha de stock está integrado por distintos conceptos, donde tenemos fundamentalmente
las fechas, entradas, salidas y saldos. Los saldos se encuentran medidos en cantidad, precio unitario y total. La metodología de la salida es ver qué valor de costo se le da a la mercadería según sea que lo primero que entra es lo primero que sale, lo último que entra es lo primero que sale, o se mantiene un promedio general, promedio ponderado, entre toda la mercadería que fueron entrando y saliendo y la determinación de ese costo por promedio. El mecanismo de las fichas de stock, ya lo hemos visto en materias anteriores, pero es muy simple. Le asigna un valor de entrada y le asigna un valor de salida según el sistema que sea. En el caso del sistema PEPS, lo primero que entra es lo primero que sale. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un ejemplo visual rápido. Tenemos ingresos por compra, otro ingreso por compra, una devolución, que la devolución sobre compras se efectúa, en este caso, a la última compra, porque fue en realidad producida la devolución sobre esta adquisición. Posteriormente tenemos una salida que, al considerar el sistema de primero entrado, primero salido, empezamos a darle salida a las existencias más antiguas. Por lo tanto, si le damos salida a las existencias más antiguas, estamos dejando en stock a las existencias más nuevas. ¿Qué significa? Que si nosotros costeamos a PEPS, valuamos a WEPS. Si costeamos a primero entrado, primero salido, terminamos valuando, o sea que le damos el valor al stock en base a las últimas compras. Por eso fíjense que acá tenemos que al cierre del ejercicio deberíamos tener 75 unidades valuadas a 11 pesos, son 825 pesos que tendríamos de stock. Ahora, ¿qué ocurre? También, en este caso, han faltado 4 unidades. Por lo tanto, este faltante termina evaluado a 11 pesos, que sería en 44 pesos el importe y la magnitud del faltante. Esto bajo el sistema primero entrado, primero salido. Vamos a el sistema último entrado, primero salido. Ocurre al revés. ¿Qué significa? Que la mercadería que se va es la última, la ingresada en último término. Fíjense que tenemos hasta el monto, hasta el periodo de devolución, las dos fichas de stock, todas las fichas de stock son exactamente iguales. La variación se produce, o la variante se produce en el momento de la venta. ¿Y a qué valor le damos salida a esa mercadería que se vendió? En este caso, en el método WEPS o LIFO, Last In, First Out, es que le damos valor de la última compra, es decir, la mercadería que se vende, arrancamos desde lo más nuevo en valor a lo más viejo. Y por lo tanto, nos queda la mercadería evaluada a valores más antiguos. Es decir, reafirmando el concepto que si costeamos a WEPS, valuamos a PEPS, a las primeras compras. Esto genera que vamos a tener una diferencia en el costo, vamos a tener una diferencia en la existencia final y vamos a tener una diferencia en cuanto a valor, a evaluación, a costo histórico, de las diferencias de inventario. Y ahora vamos a tratar después la diferencia de inventario. Pasando al otro sistema, que es el de costo promedio ponderado, o precio promedio ponderado, que en realidad debería ser costo promedio ponderado porque estamos hablando del valor de incorporación, que se le da por el valor de compra. Acá tenemos que se efectúa permanentemente una ponderación entre el monto total en pesos dividido la cantidad de unidades. Y por lo tanto, la diferencia generada por el faltante está consignada al último valor promedio registrado.
En este caso es a 10,48, unitario. Ahora bien, ¿qué hace la comparación de estos sistemas? Nos permite verificar y comparar que se produce una diferencia en la determinación de los costos, donde el primero de entrado, primero salido es del costo más bajo. ¿Por qué? Porque en realidad le da valor, a salida, le da valor a los importes más antiguos. Si nosotros después consideramos y analizamos el sistema de costeo de último entrado, primero salido, el costo es el mayor, es más alto. Es más alto siempre el costo a WEPS que el costo a PEPS. Porque se supone que racionalmente el medio inflacionario o la economía se va expandiendo y los nuevos valores son mayores que los anteriores. Si no, estaríamos en un caso de deflación absoluta. Y por lo tanto, después tenemos el de precio promedio ponderado o costo promedio ponderado, que va a quedar entre ambos. Va a ser el equidistante entre ambos. Lo que podemos hablar es también, en comentario de esto, estos registros auxiliares de los mayores permiten conocer específicamente, primero, el stock en cualquier momento. Segundo, determina la diferencia de inventarios, porque este sistema, por eso es que este sistema es mucho más ventajoso con relación al de inventario periódico, porque determina el valor de los faltantes teniendo en cuenta el sistema de asignación de valor a la mercadería que se queda. Tercero, al momento de las salidas puede determinarse el valor individual de cada uno, es decir, se puede costear con exactitud, asignándole a las unidades el valor de costo, o sea, las que se han ido, y también la evaluación, o sea, a las que han quedado. Los ejemplos, los tres ejemplos que estuvimos dando, pueden mostrar lo que estamos ahora afirmando de manera literal, digamos, y exponiendo de manera literal. El otro sistema que tenemos es el inventario periódico. ¿Qué ocurre? Acá se posterga el reconocimiento del costo de las mercaderías vendidas a un momento posterior al de la venta. Es decir, todo va al cierre del ejercicio. Se registran todas las ventas y la determinación va al cierre del ejercicio. En ese momento se realiza el inventario teniendo en cuenta el recuento físico y la evaluación según el sistema PEPS, WEPS o costo promedio ponderado. Si evaluamos a WEPS, será que la mercadería quedará evaluada a los valores más nuevos, o sea, últimos. Y después se procede a efectuar lo que se denomina diferencia de inventario, es decir, comparamos un inventario, una existencia inicial, a la cual se le agregan las compras netas de devoluciones y se le resta la existencia final. Eso se denomina diferencia de inventario. Su principal falencia es que no contempla las salidas por distintos motivos de las ventas. Por ejemplo, y si también ha habido faltantes por diversos motivos o por roturas, por robos, la misma queda subsumida dentro de lo que es el costo de mercadería vendida. ¿Por qué? No determina específicamente el valor del faltante. Como ese faltante está contemplado en el recuento al cierre, o sea, en la existencia final, cualquier distorsión entre la realidad y lo que se recuenta queda subsumida dentro de lo que es el costo de mercadería por formar parte de la existencia final. Es decir, que si la existencia final es menor, el costo va a ser mayor. Y si la existencia final es mayor, el costo va a ser menor, simplemente por el concepto de diferencia de inventario.
vamos al punto 6. ¿Qué ocurre? Se producen efectos sobre la evaluación, con algo que también comentamos al principio, que es de acuerdo al estado de los bienes, si es normal o deficiente. Esto se asigna específicamente a mercaderías deterioradas, imperfectas o pasadas de moda. Esto tiene un tratamiento similar al de los desperdicios, que tienen también, o de residuos que tienen un mercado potencial, es decir, que pueden venderse. Por lo tanto, si tienen un valor de venta en un mercado, deben evaluarse a su valor neto de realización, que por lo general, como están de acuerdo a sus características de eficiencia o deterioro, generalmente es inferior al costo. Es decir, terminan evaluándose al valor neto de realización, que por lo general es menor que el costo. Pero lo importante es que por ahí generan un flujo de fondos que favorece financieramente a la empresa, aparte que algo se recupera de ese valor. Esto tiene una excepción. Cuando es habitual tener productos que no superen el control de calidad, o sea, de segunda selección, estos tienen un canal fluido de venta, es conveniente llevar un inventario de los mismos y evaluarlos a su costo, sobre todo cuando hay posibilidades de venderlos con algún margen de utilidad. Es decir, si es una cuestión habitual, como dijimos recién, amerita llevar un registro especial y evaluarlos a su costo. Se presentan casos donde se pondera la subjetividad en cuanto a su valor neto de realización, como es el caso de vehículos usados, porque en estos casos existe más allá de un valor neto de realización, que es una cuestión de mercado, puede ser que el bien, de acuerdo a la subjetividad del que va a enajenarlo, tenga alguna especie de valor diferencial, que eso afecta el valor neto de realización. Pero por lo tanto debe tenerse en cuenta al momento de efectuar. El punto 7. Previsiones computables. El concepto de previsiones, vamos a hacer un pequeño raconto para ver en qué concepto, por qué surgen este tipo de previsiones. Primero, corresponden a contingencias. Por lo general, en el caso de los bienes de cambio, se tratan de exponer contingencias desfavorables que pueden afectar al rubro como tal. Las condiciones para constituirlas son fundamentales, son dos en realidad. Primero, que tenga un grado elevado de probabilidad de ocurrencia o materialización del efecto de la situación contingente. Es decir, hay, justamente como dijimos, alta probabilidad de ocurrencia. Y por otro lado, también una cuantificación aprobada de sus efectos. ¿Qué ocurre? Tenemos que un elevado probabilidad de que vaya a ocurrir, pero al mismo tiempo tenemos una cuantificación de la misma. La existencia de un elevado grado de ocurrencia debe quedar efectivamente fundada en cuanto a objetividad, certidumbre y verificabilidad. Y después, todo lo que sea la fundamentación en cuanto a la constitución de esa previsión y en cuanto al monto de la misma, deberá quedar plasmada en notas a los estados contables. La previsión que normalmente se utiliza es la previsión para desvalorización de inventario, donde se procede a contabilizar una cuenta de resultado negativo de valorización de inventario a la cuenta cuya naturaleza es de resultado negativo, a la cuenta previsión para desvalorización de inventario. ¿Qué ocurre? El sentido de la instauración de la previsión es justamente cargar un resultado negativo al ejercicio en el cual se produjeron los resultados positivos que estuvieron generados por el mantenimiento del stock durante ese ejercicio.
fundamentalmente esta es la que contribuye a efectuar una cuantificación medianamente exacta de lo que es el inventario al cierre, computando entonces la previsión para desvalorización de inventarios. Como último, el punto 8, nos queda análisis de problemas especiales. Son circunstancias que se van dando a lo largo de la vida del ente que vinculan a ya sea el stock al cierre o a bienes que por ahí posee el ente por cuenta de terceros. Y nos estamos refiriendo primero al caso de las consignaciones. En el caso de las consignaciones, el consignador o consignante conserva la propiedad de los bienes. Y entonces la evaluará de acuerdo a las características de los bienes que son entregados en consignación. Para el consignante o consignador es propiedad. Para el consignatario, que es el que las va a vender por cuenta de terceros, pero él las posee físicamente, pero no son propiedad de él. Solo debe informar cuando las vende y no tendrá en su inventario, sino que puede llevar un registro especial. Es decir, no corresponde que existan inventarios de la mercadería para el consignatario, porque no son de su propiedad. Sí, lógicamente, un registro para llevar el control de las existencias recibidas por cuenta, para ser vendidas por cuenta y orden de. Después tenemos los productos conexos o de costo conexo. Se da específicamente, como es difícil de separar el costo de los diferentes productos, cuando el esfuerzo en producir de uno de ellos implica la producción del otro. Caso típico, el petróleo y el gas. Esto se sugiere tomar valores de mercado. Similar criterio se aplicará para otro tipo, así como de productos conexos, como si fuera el aserrín y la madera, que deben evaluarse todos estos al valor neto de realización. Y por último tenemos los activos biológicos. Estos tienen una determinada particularidad. Son bienes donde intervienen aspectos ya sea biológicos, como sean nacimientos, crecimientos, deterioros, muertes. Serán bienes donde se combina el esfuerzo del hombre con la naturaleza. Caso típico, actividad de agricultura, ganadería. Según se toman los valores de mercado y según las características de cada bien, se tomará el valor neto de realización. En los casos forestales, era lo que habíamos hablado hoy, hace un rato, que el árbol en pie deberá registrarse su valor en base a su crecimiento. No tanto va a ser en base al incremento de costos, sino que en virtud de esta cuestión vinculada a la naturaleza, puede haber un crecimiento superior a los costos o quizá inferior, porque también puede ser por una cuestión de inclemencia climatológica que lo afecte negativamente. Con este punto entendemos haber desarrollado la totalidad de los puntos que abarcan la unidad 11 y al mismo tiempo haber podido comunicar criterios de doctrina que les permitirán adquirir los conocimientos como para ir familiarizándose con el desarrollo de cada una de las unidades. Agradezco la participación y espero que esta clase sea de utilidad para todos los que tengan acceso a ella. Muchas gracias.